El día de hoy vamos a intentar terminar Efesios capítulo 2, si el Señor así lo permite. Vamos a hablar del verso 11 al verso 22, que es ya la última parte del capítulo 2, y luego vamos a seguir con el resto del libro, pero pues vamos a ver hasta dónde llegamos antes de suspender los jueves de conocer por las fiestas de fin de año y todo, y luego ya para retomar en el 2023. Entonces, si usted está acá conmigo y quiere acompañarme en su Biblia, por favor hágalo. Abra su Biblia conmigo a Efesios capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 11. Igualmente usted que nos está viendo en casa, por favor acompáñeme en la lectura. Efesios capítulo 2 a partir del verso 11 al verso 22. Hemos estado leyendo en la Reina Valera 60, no necesariamente porque es la mejor traducción. En algunas cosas lo es, en otras cosas no lo es. Lo hemos estado haciendo más que todo porque es una versión bastante conocida, bastante estándar para todos nosotros, y entonces por eso la hemos estado utilizando. Efesios capítulo 2 verso 11 en la Reina Valera 60 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, entonces solo me voy a adelantar un poquito, pero recuerden que en el verso 4 de Efesios 2 tenemos esta expresión de pero Dios, que inicia un contraste, que marca un contraste, y aquí tenemos pero ahora, en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y por supuesto nosotros al final de la lectura decimos que el Señor añada bendición a su palabra. La palabra clave para entender este pasaje, o por lo menos la primera parte de este pasaje, es una palabra que para nosotros tal vez no es muy conocida, no es una palabra que nosotros utilizamos muy frecuentemente en nuestro léxico cotidiano, pero es la palabra alienación. Alienación. Hay que tener cuidado porque no es alineación, ¿verdad? Eso es lo que usted le hace a su carro, pero esto es alienación, que lo que significa esta palabra es un sentimiento de estar excluido o de estar fuera de. Y es un sentimiento que creo que muchos experimentan hoy día. Muchas personas se sienten excluidas de la sociedad, excluidas de la riqueza, excluidas de ciertos círculos, excluidos de ciertos privilegios u oportunidades. Y la Biblia, de hecho, tiene mucho que decir respecto a la alienación, pero lo habla en dos aspectos que son muy importantes. Número uno, habla acerca de la separación con Dios, y luego habla de la separación los unos con los otros. Estábamos separados tanto de Dios como de los demás. Esto obviamente hablando de nuestra condición sin Cristo. Por supuesto, esta separación tanto de Dios como los unos de los otros, ambos son subproductos, son consecuencias de la caída. Antes de la caída, la relación entre Dios y el hombre y entre los demás seres humanos, en este caso entre Adán y Eva,
era perfecta, era una relación absolutamente perfecta. Pero cuando el hombre peca y desobedece en el huerto del Edén, la relación, tanto lo que llamamos la relación vertical tanto como la relación horizontal, se ven afectadas. Hay un muro de enemistad, hay una separación entre Dios y el hombre. Por eso es de que Dios dice: el día que comas de este fruto ciertamente morirás. No está hablando de una muerte física en este sentido, una muerte inmediata físicamente, está hablando de una muerte espiritual. Y la palabra muerte, por supuesto, significa separación. Entonces Dios dice: si desobedeces, si te rebelas, si me das la espalda, por supuesto va a haber una separación, va a afectar nuestra relación. Pero no solamente afecta la relación entre Dios y el hombre, también afecta la relación entre ser humano y ser humano. Dios le dice a la mujer que ahora su deseo será para con su esposo, y su esposo va a señorear sobre ella, y con dolor darás a luz tus hijos, y etcétera. Entonces empiezan a tener problemas los seres humanos. Eso significa que todos los problemas matrimoniales son al final culpa de Adán y Eva. Entonces si no fuera por Adán y Eva, no tendríamos problemas matrimoniales el diablo. Entonces ahí por si le sirve para no echarle la culpa a la mujer o a la suegra o a alguien, le puede echar la culpa a Adán y Eva. Entonces la caída afecta la relación con Dios, pero también afecta la relación entre los seres humanos. Y la primera mitad de este capítulo, del capítulo 2, tiene que ver con nuestra reconciliación con Dios. Capítulo 2, del verso 1 al verso 10, todo trata acerca de nuestra reconciliación con Dios. Estábamos separados de Dios, estábamos alienados de Dios, pero ahora en Cristo Jesús, y gracias a Cristo Jesús, tenemos una relación con Dios. Ya no estamos separados de Dios. Y la segunda mitad de Efesios capítulo 2, del verso 11 al verso 22, tiene que ver con nuestra reconciliación unos con otros. Es decir, la relación con Dios afecta directamente nuestra relación con los demás. Voy a decir eso otra vez porque creo que es muy importante. La relación con Dios afecta directamente nuestra relación con los demás. Por eso es de que Juan, en primera de Juan, dice: ¿cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, y odiar a nuestro hermano, a quien miramos todos los días en el trabajo o vivimos en la misma casa? En otras palabras, yo tengo que procurar estar bien con Dios, pero también estar bien con los demás. No es solamente decir: a mí no importa qué piensen los demás, a mí no importa mi relación con las demás personas, yo quiero estar bien con el Señor. Claro, pero amamos a Dios y expresamos nuestro amor hacia Dios amando a los demás. No puedo odiar a los demás y amar a Dios al mismo tiempo. Y la intención de Dios siempre ha sido unir a los seres humanos. Eso es lo que Dios siempre ha querido hacer, es unir a los seres humanos. Lamentablemente, los seres humanos siempre han buscado dividirse. Si ustedes se dan cuenta, nosotros los seres humanos somos expertos en dividirnos. Nos encanta formar nuestras tribus e inventamos un montón de formas de poder identificarnos en tribus. En muchos de estos casos, estas son tribus étnicas, son tribus literales, hablando en términos étnicos. Si usted estudia alguna de las cosas que han sucedido, por ejemplo, en algunos países africanos, en donde se han peleado guerras civiles extremadamente sangrientas, porque yo soy de tal tribu y vos sos de otra tribu, y entonces yo te quiero matar, que me caes mal. Porque otra vez, Dios intenta unir y nosotros intentamos dividir. Los partidos, hasta los equipos de fútbol, son una excelente forma de dividirnos, porque yo soy del Real, yo soy del Barça, yo le voy a Shela, a mí el único rojo que me cae bien es Santa Claus. O sea, tenemos un montón de formas diferentes de poder dividirnos en las iglesias también. Yo le pertenezco a tal iglesia, yo sirvo en tal ministerio, mi pastor es más ungido que tu pastor. Incluso dentro de las iglesias, yo estoy en el grupo A, vos estás en el grupo B. Qué mal. Y entonces la intención de Dios siempre ha sido unir, y el hombre busca dividir. ¿Cómo lo hace Dios? Entonces yo quiero que veamos esto, y yo espero que me estén acompañando ahí en mi presentación. Dios toma a Israel, Dios se le revela a Abraham y lo elige para sí mismo. Pero las promesas, y esto es muy muy interesante, las promesas que Dios le hace a Israel y a Abraham no son solamente para Israel y para Abraham. Dios no elige al pueblo judío solamente por elegir al pueblo judío. Dios siempre ha querido salvar
a todo el mundo. Por eso es de que cuando Dios elige a Abraham y le dice, yo soy tu escudo y tu galardón y yo aumentaré tu descendencia, le dice algo muy, muy interesante. Le dice Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, la intención no es, papayito, esto solo es para vos, sino la intención es, esto es para toda la tierra. Al final, el Mesías siempre tiene que salir de Israel. Es Israel para las naciones, no solamente Israel para Israel. Y entonces Dios, de hecho, si usted lee el Antiguo Testamento, hay muchos versículos que hablan acerca de cómo los gentiles también podían y debían participar. De hecho, en la Torá, en el Pentateuco, hay muchos versículos que hablan acerca de cómo los gentiles tenían que participar de la Pascua, que es la fiesta que le da identidad al pueblo judío. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de referencias a Dios intentando alcanzar a los gentiles, porque es Israel para las naciones. Pero el problema es que Israel toma esta vocación, esta identidad, este llamado, y lo vuelve exclusivo. En lugar de buscar incluir a los gentiles, Israel siempre busca excluirlos. De allí viene la división. A tal punto, para cuando Pablo escribe esto, la relación entre judíos y gentiles estaba tan deteriorada que los rabinos, los maestros judíos, decían, los gentiles fueron creados porque necesitábamos algo que quemar en el infierno. Entonces, creó a los gentiles. Según la ley judía, no se podía ayudar a una mujer gentil a dar a luz, porque eso solo sería traer a otro gentil al mundo. Entonces no se podía ayudar a una mujer gentil a dar a luz. Si un judío, por alguna extraña, insólita razón, decidía casarse con una mujer gentil, los papás y la familia y la comunidad del muchacho se reunían a celebrar el funeral del muchacho, porque para ellos estaba muerto. A ese grado estaba el nivel de enemistad entre judíos y gentiles. Y esto se tipificaba de la mejor manera en el templo de Jerusalén. Yo tengo ahí unas fotos ahí del templo de Jerusalén, porque el templo que estaba en Jerusalén en este momento tenía varios atrios. El atrio más chiquito, el atrio más íntimo y más pequeño era el atrio de los sacerdotes. Ahí solo podían entrar hombres judíos y por supuesto los miembros de la familia sacerdotal. Luego estaba el atrio de las mujeres, que como su nombre lo indica, ahí podían adorar las mujeres judías. Y luego alrededor del atrio de las mujeres estaba el atrio de los gentiles. Y era muy interesante. Ahora, solo quiero recordar algo para que nos ayude a entender. Cuando Pablo dice que derribó el muro de enemistad, esto es a lo que se está refiriendo. El muro de enemistad al cual Pablo se refiere no es un muro metafórico, está hablando del atrio de los gentiles. Porque la forma en que estaba construido el atrio de los gentiles es de que el templo se podía ver desde cualquier lugar desde ese atrio. Entonces cualquier gentil podía entrar y podía ver el templo, podía ver lo que estaban haciendo, podía ver cómo estaban adorando a Dios, pero él no podía entrar. Alrededor del muro que dividía el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres, había un rótulo que medía más o menos 1 metro de largo, que decía algo así como: cualquier extranjero que pase de este punto será culpable de su propia muerte. Entonces no era lo vamos a penalizar, lo vamos a multar, no tire basura, multa 100 quetzales, no es eso. Es lo vamos a matar. Entonces el tema de este capítulo es que Cristo rompió las enemistades para crear una humanidad nueva. Y Pablo nos pinta 3 retratos para mostrarnos cómo hace esto. Lo primero que Pablo hace en este capítulo, o en la última parte de este capítulo, es de que nos pinta el retrato de una humanidad alienada, de una humanidad separada. En los versículos 1, 2 y 3 de Efesios 2, Pablo describe toda la humanidad en un estado de pecado. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es muy interesante porque recuerden que Pablo está escribiendo y dice, y Pablo se incluye, entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces dice, esto nos incluía a todos nosotros. Ahora, en el verso 11 y 12, ya no está hablando de judíos y gentiles, ahora está hablando solo de gentiles.
Y es muy interesante porque Pablo sí dice aquí, ustedes estaban en esta y esta y esta condición, porque Pablo es judío. Entonces Pablo dice, ustedes los gentiles estaban en esta condición. A los que los judíos llamaban despectivamente la incircuncisión. Esa era la forma en que los judíos se referían a los gentiles, era la incircuncisión. Porque ellos, por supuesto, eran los de la circuncisión. La circuncisión, por supuesto, fue la señal que Dios le dio a Abraham, que tenía un pacto con él. Y la regla era, cualquier persona que tenía esta señal era miembro del pacto. Pablo viene y dice, sí, muy bonito, pero esa circuncisión no es la verdadera circuncisión, porque esa circuncisión está hecha en el cuerpo y se hace con la mano. Pero yo les voy a hablar, dice Pablo, de otra circuncisión que es mucho más importante, que era del corazón. Y esta circuncisión la pueden recibir tanto judíos como gentiles. Entonces, lo primero que Pablo hace es de que enumera una lista de privilegios que carecían los gentiles. Menciona una serie de privilegios y cosas que los gentiles simple y sencillamente no tenían. Y aquí se las voy a enumerar y usted las puede ver aquí en la pantalla. Lo primero que Pablo dice es de que los gentiles estaban separados de Cristo. Ahora, recuerden ustedes que en Efesios capítulo 1 y la primera mitad de Efesios capítulo 2, Pablo ha estado hablando y hablando y hablando acerca de las bendiciones que nosotros tenemos de estar en Cristo. Todo es en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Todo es en Cristo. Pero ahora Pablo dice, ustedes no. Ustedes estaban alejados de Cristo. Luego dice, ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Luego dice, eran ajenos a los pactos de la promesa. En otras palabras, Dios elige a Israel, pero los gentiles no eran parte del pueblo elegido por Dios. Ellos no tenían una relación de pacto. El pacto le daba a Israel ciertas obligaciones, ciertas responsabilidades, pero también le daba a Israel ciertos derechos. Israel sabía que Dios lo iba a bendecir. Israel sabía que Dios iba a pelear por ellos. Israel sabía que nadie lo iba a poder derrotar en batalla. Israel sabía que había cierta tierra, la tierra prometida, que por derecho le pertenecía a Israel. Israel sabía todas estas cosas porque tenía una relación de pacto. No había absolutamente nada de eso para los gentiles. No habían promesas, no habían compromisos, no había pacto, no había nada. Dios no tenía ninguna obligación, por así decirlo, con los gentiles. Y eso significaba también que los gentiles, estoy fuera de Cristo, estoy alejado de la ciudadanía de Israel, entonces eso a mí no me deja mucha esperanza. Y luego Pablo dice, sin Dios en el mundo. Dios sí tenía un plan para los gentiles, pero los gentiles no lo sabían. Y por lo tanto, era como que no tuvieran Dios en el mundo. Aquí Pablo no está diciendo que los gentiles no tenían dioses, tenían demasiados dioses, les abundaban los dioses. El problema es de que los dioses griegos y romanos no podían satisfacer las necesidades más profundas e íntimas de los seres humanos. Usted lee, en algún momento este tipo de cosas son interesantes, bueno, por lo menos para mí lo son, pero no lo sé. Usted lee las historias sobre la mitología grecorromana, en las historias hay muy interesantes, pero cuando usted lee cómo se comportaban los antiguos dioses grecorromanos, uno dice, sí, ellos definitivamente, si estos dioses hubieran sido seres humanos, estarían en la cárcel por depredadores sexuales, por asesinos en serie, por todo tipo de cosas. Y la pregunta sería, ¿y estos son los tipos de dioses que nosotros deberíamos estar adorando? Pues en el estado antes de Cristo, esto era la única opción. Y entonces por eso dice que estábamos sin Dios en el mundo. Entonces, luego de pintar este retrato bastante deprimente de una humanidad separada, ahora el segundo retrato que Pablo va a pintar es el retrato del Cristo pacificador, el Cristo que trae la paz. Como dijimos, Pablo menciona estos contrastes de una manera muy clara, porque en el verso 4 de Efesios 2, Pablo cambia de tono repentinamente con el pero Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios,
pero Dios. Ahora en el verso 13, Pablo también va a utilizar un instrumento retórico muy similar, porque dice, pero ahora ustedes están cerca. Habían estado lejos, pero ahora ustedes están cerca. En el Antiguo Testamento solo hay una nación de la cual Dios se describe como estando cerca. Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo de Israel, no hay otra nación como ustedes, de quienes sus dioses están cerca. En el Salmo 148 habla acerca de que Dios estaba cercano a Israel. En contraste a esto, los gentiles tenían que ser llamados de muy lejos. Todos nosotros estábamos muy alejados de Dios. Pero estaba profetizado en Isaías 57, verso 19, estaba profetizado de que algún día se le diría paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Jesús cumple esa profecía. Y probablemente Pablo tiene en mente esta profecía porque habla de que Cristo es nuestra paz. Vino a predicar paz a los que estábamos lejos. Entonces, esto también nos dice que gracias a Jesucristo, y esta es una realidad tan básica, pero tan maravillosa cuando estudiamos más a profundidad el libro de Efesios, gracias a Jesucristo nosotros podemos tener una relación inmediata y cercana con Dios como nuestro Padre. Y yo creo que muchas veces nosotros tomamos por sentado eso, lo pasamos por alto. No nos damos cuenta muchas veces del inmenso privilegio que nosotros tenemos de abrir nuestra boca y decir, Padre, en el nombre de Jesús, y saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que sostiene y sustenta el universo con el poder de su palabra, dice que manda. Creo que muchas veces pasamos por alto el privilegio que nosotros tenemos de entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Lo tomamos como algo tan a la ligera. Medio oramos en la mañana y qué bueno, pero no nos damos cuenta del precio que se pagó para darnos a nosotros, que no somos étnicamente judíos, ese privilegio. Porque nosotros tenemos ahora que no somos judíos, tenemos una mejor posición que el 99.9999% de los judíos. Nosotros podemos entrar hasta donde podía entrar el sumo sacerdote. Nosotros obviamente no somos ni siquiera judíos ni nada por el estilo, pero nosotros podemos entrar allí gracias a Jesucristo. Y dice Pablo que esta nueva cercanía con Dios es muy interesante. Dice que es en Cristo Jesús y luego dice que es mediante la sangre de Cristo. Dice es en Cristo Jesús, pero también dice es mediante la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué significan las dos expresiones? Porque no son exactamente iguales y hay que entender a qué se refiere Pablo cuando está hablando de las dos cosas. Cuando dice mediante la sangre de Jesucristo, está hablando del sacrificio de Cristo. Recuerden ustedes, por supuesto, que en el Antiguo Testamento tenemos toda esta serie de leyes que gobiernan los sacrificios de Dios que se debían realizar para cubrir, para aplazar los pecados del pueblo. Pero Cristo se ofrece, la Biblia utiliza esta palabra un poquito rara que es propiciación. Pero propiciación en esencia lo que significa es sustituto. Cristo muere por nosotros, Cristo muere en lugar de nosotros. Pero el sacrificio de Jesús, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, sí es eficaz, porque el sacrificio de Jesús sí puede lavar y limpiar de nuestros pecados, en lugar de simplemente cubrir. Cristo muere como el sacrificio perfecto para anular la barrera del pecado entre Dios y nosotros. Isaías 59, verso 1 dice, la mano de Jehová no se ha cortado, ni su oído no ha podido oír. Dice, son nuestros pecados los que han construido una barrera entre Dios y nosotros. Necesitábamos un sacrificio para remover esa barrera y Cristo se ofrece como ese sacrificio para remover esa barrera del pecado. Pero luego dice, no solamente dice mediante la sangre de Jesucristo, sino luego dice en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús se refiere a la unión personal con Cristo mediante la cual la realidad de la reconciliación se apropia. A ver si lo puedo explicar tal vez de otra manera. En esencia, toda la humanidad ha sido reconciliada con Dios. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, todo el mundo ha sido reconciliado con Dios. Si lo sabe o no lo sabe. De todas maneras, la realidad de la reconciliación
ya está, el evento histórico de la cruz. Pero lo que sucede o lo que hace falta es que las personas acepten la realidad de la reconciliación con Dios. Y esa aceptación de la realidad de la reconciliación es lo que nosotros llamaríamos en términos coloquiales aceptar a Jesús. Es yo me apropio de esa realidad, yo acepto esa realidad, yo abrazo en mi vida esa realidad. La sangre de Cristo hace que la reconciliación universal sea posible. Cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, por supuesto, no significa que Cristo muere por esa persona en ese momento o de alguna manera se tiene que ofrecer un sacrificio por esa persona. En esencia, lo que significa es que cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, lo que está diciendo es yo acepto y reconozco una realidad que ha existido durante los últimos 2000 años. Pero entonces solo los que reciben esa reconciliación estando en Cristo la experimentan. Entonces Pablo habla de las dos cosas. Pablo habla de la realidad histórica de la cruz de manera general, pero luego estando en Cristo significa la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de aceptar ese sacrificio. Por lo tanto, esto no es calvinismo. Gracias a Dios Pablo no es calvinista. Tampoco es arminiano. Pero Pablo tampoco es lo que llamaríamos universalista, que es la creencia de que Cristo murió por todos en el sentido de que todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. Pedro dice, no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay algunos que se pierden. Y se pierden no porque Dios lo quiere, se pierde porque las personas toman esa decisión. Todos tenemos que tomar la decisión de aceptar esa reconciliación. Hable de nuestra unión. Dice, Cristo es nuestra paz. Ahora, cuando nosotros pensamos en paz, muchas veces, y no de manera equivocada, nosotros pensamos en no pelear, ¿verdad? De repente usted está peleando con alguien, él está peleando con usted, y viene y le dice, va, pues hagamos las paces. ¿Ah? Sí, hagamos las paces, quedemos en paz. De repente usted llega a platicar con esa persona con las cuales las cosas no terminaron tan bien, y usted dice, pero quedemos como amigos, quedemos en paz. Y muchas veces pensamos que paz significa no pelear. Sí, y entonces si seguimos bajo esa línea, entonces lo que nos imaginaríamos es, están los gentiles de este lado y los judíos de este lado, y se están dando duro, y Jesús baja y dice, va, cálmense muchachos, cálmense, no estén peleando, aquí voy a estar yo en medio, yo soy su paz. Entonces paz para vos, y tranquilos pues. Sí, no. La palabra hebrea para paz, como todos nosotros sabemos, es por supuesto la palabra shalom, ¿verdad? Shalom. Y ahí la tengo en la presentación. Excelente. Ahora, el significado básico de shalom es completo o íntegro. La palabra shalom en esencia lo que significa es íntegro o completo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, hay un versículo que dice que cuando los israelitas construían un altar a Dios para hacer sacrificios a Dios, tenían que hacerlo de piedras shalom. ¿Significa que las piedras no tienen que ser peleoneras? No, significa por supuesto que las piedras tienen que estar completas. No puedo agarrar un montón de piedras resquebrajadas, rotas, para hacer un altar. Tengo que hacerla de piedras shalom. Y entonces y de hecho cuando también en Éxodo, cuando alguien se robaba, por ejemplo, un buey, la ley decía que había que restituirle ese buey a la persona que lo había perdido. Y la forma en que la Biblia expresa esa idea es devolverle el shalom. Algo le hace falta a su buey, aquello que está roto, que está incompleto. Entonces lo que Pablo está diciendo cuando dice Cristo es nuestra paz, Cristo tomó lo que estaba roto y lo volvió a unir. Cristo es nuestro shalom. Cristo es el que nos completa, el que nos une, el que hace que estemos bien, que seamos personas íntegras o integrales, completas, que no nos falte nada. Y eso nos da también el sentimiento de paz, porque saber que estoy en Él, que no me hace falta nada, también me da paz. Y yo creo que, y tal vez voy a aprovechar para dirigirme un poquito a esta situación que estamos pasando ahora
en Guatemala y especialmente aquí en Quetzaltenango, en donde hemos tenido paros durante varios días consecutivos y pues definitivamente las demandas son válidas, pero también afecta a muchas personas y muchas personas se han quedado sin poder ir a trabajar o cumplir con sus diferentes funciones. Solo quiero recordarles a todos los que estamos acá y a todos los que nos están viendo por redes sociales que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestro shalom. Cristo es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Cristo es el que va delante de nosotros. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y en este momento es muy fácil poner la mirada en lo que está sucediendo alrededor, pero déjeme recordarle que Hebreos nos exhorta a poner la mirada en Jesús. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces yo sé que tal vez son momentos complicados o difíciles, pero es muy importante entender que podemos tener paz porque Cristo ha unido lo que nos hace falta. No nos hace falta nada ahora que nosotros estamos en Cristo. Entonces Pablo dice que Cristo es nuestra paz y dice que Él derribó mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ahora, solo quiero que usted note esto, recuerde esto. Recuerden que cuando Pablo habla del muro de la enemistad, está hablando literalmente de ese muro que había en el atrio del templo en Jerusalén que separaba el atrio de las mujeres del atrio de los gentiles. Y en el momento en que Pablo escribe esto, el muro sigue allí. Pablo dice: Cristo ha derribado el muro de la enemistad, pero si nos transportáramos mágicamente a Jerusalén en ese momento, allí estaría el muro todavía. Pero en esencia lo que este pasaje nos está diciendo es: hay un nuevo templo. Dios ya no vive en ese templo en Jerusalén. Dios ahora está buscando un nuevo lugar para vivir. Y al final del capítulo se nos va a revelar a dónde se fue a vivir Dios. Porque la Biblia sí es muy clara en que Dios abandona, por así decirlo, el templo. Dios sale de vivir ahí y se pasa a vivir a otro lado. Y al final del capítulo se nos va a decir dónde. Entonces Cristo destruye esta barrera aboliendo, dice, la ley y los mandamientos. ¿Qué significa entonces que abolió la ley y los mandamientos? Porque en Mateo 5, cuando Jesús está enseñando en el Sermón del Monte, Jesús explícitamente dice: yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Entonces, ¿cómo es de que él no la vino a quitar? Y luego Pablo dice: pero la vino a quitar. Entonces, ¿la quitó o no la quitó? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Algunas personas, algunos comentaristas, algunos teólogos, algunas líneas de pensamiento intentan formar una diferencia entre lo que ellos llaman ley ceremonial y ley moral. Y ellos dicen: no, es que lo que pasa es que la ley ceremonial era todo lo de los sacrificios y las fiestas y la Pascua y todo eso. Y ellos dicen: nosotros tenemos que cumplir eso, porque Cristo ya abolió eso. Voy a decir algo y tal vez lo va a asustar, pero quédese. Ahí lo voy a explicar al final. Pero los 10 mandamientos realmente no están en vigencia para nosotros. Los 10 mandamientos realmente no están en vigencia. O sea que hoy sí en la noche me voy a ir a echar mi vecino. No, por supuesto, eso no significa. Eso no es lo que significa. ¿Esto significa que puedo matar y robar y cometer adulterio? No, por supuesto que no. Porque realmente el Antiguo Testamento no hace ningún tipo de distinción entre ley moral y ceremonial. Entonces no hay nada de eso, es simplemente la ley. Entonces, ¿qué significa? Bueno, entonces ahorita les voy a explicar, como le digo, quédese conmigo. Lo que está diciendo en este momento es que la Torá, o sea, la ley, el Pentateuco, fue dada por Dios. Y fue dada por Dios para ser una bendición. El propósito de la ley era revelar el carácter y la naturaleza de Dios. El versículo que se repite una y otra vez en Levítico es: sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, yo les voy a mostrar cómo vivir como yo voy a mostrarles cómo ser diferentes porque yo soy diferente. Yo voy a mostrarles cómo vivir de una manera diferente y única. Pero lo que hicieron los judíos fue utilizar la Torá, la ley, como una barrera para distinguirse de los gentiles. Entonces, en lugar de tomarlo como un instrumento para revelar el carácter de Dios, de hecho, si usted lee en el libro de Éxodo, es muy interesante porque Dios le dice a los judíos: ustedes tienen que guardar el sábado, y una de las razones por las cuales ustedes tienen que guardar el sábado es
para que los gentiles les pregunten por qué guardan el sábado. Cuando les pregunten, ustedes les van a decir, lo que pasa es de que Dios nos sacó de Egipto y por eso celebramos el sábado y por eso celebramos la Pascua, y Dios creó los cielos y la tierra y por eso y descansó, y por eso es de que nosotros también descansamos. En otras palabras, el sábado tenía que ser un instrumento de evangelismo. Un judío está haciendo un negocio con un gentil y le dice, nos juntamos el sábado a firmar, y el judío diría, fíjate que el sábado no puedo. Lo que pasa es que nosotros adoramos al Dios que hizo los cielos y la tierra, y nuestro Dios descansó el sábado. ¡Hala, qué interesante! ¿Quisieras aprender más acerca de eso? Sí, me parece. Instrumento de evangelismo. En lugar de eso, los judíos vienen y lo hacen para excluir a los gentiles. Nosotros guardamos el sábado, ustedes no. Nosotros no comemos cerdo y ustedes sí. Chish. Entonces se convierte en una barrera. Entonces lo que debió servir para mostrar a Dios ahora servía para mantener a personas alejadas de Dios. Entonces Cristo quita de en medio la Torá, siendo el cumplimiento de ella, viene a cumplir la ley, y ahora Él nos da una nueva ley. Y la nueva ley que Cristo nos da, como asume en dos frases: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús nos enseñó, y eso es lo que se aplica a nosotros. Y si usted pone en práctica eso, se va a dar cuenta que de manera tal vez no intencional, por así decirlo, de manera indirecta, usted está cumpliendo los 10 mandamientos. Si yo amo al Señor mi Dios, no voy a tomar el nombre de mi Señor, mi Dios en vano, no voy a tener otros dioses y no voy a hacer ídolos. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no le voy a robar, no lo voy a matar, no voy a cometer adulterio, no voy a hablar mal de él, no voy a codiciar lo que él tiene, porque yo no haría eso conmigo. Eso es lo que se aplica. Entonces, no son la distinción entre ley moral y ceremonial y todo esto. Este es un punto que tienen los testigos de Jehová, tienen los adventistas, incluso muchos grupos mesianistas, que son los cristianos que quieren ser judíos. Los judíos son como el primo bien chilero de la familia, que todos quieren ser como él, pero queremos juntarnos con nuestro primo chilero y el judío realmente no se quiere juntar con nosotros. Entonces hay muchos cristianos que quieren ser judíos y entonces intentan hacer esta distinción. La Biblia no habla realmente de esta distinción. Ahora hay una nueva ley que es universal y que todos pueden cumplir. Ahora, el último retrato, ya para ir terminando, vamos re bien con el tiempo. El último retrato es el retrato de la nueva sociedad de Dios. En esencia, lo que Pablo dice en todo esto es: nosotros los gentiles ya no somos lo que éramos, ya no somos extraños ni extranjeros. Aquí hay una frase que es tan sencilla, pero a la vez es tan profunda: pertenecemos. Ahora pertenecemos. Qué bonito pertenecer. ¿No le ha pasado a usted que usted quiere pertenecer en un lugar donde no quieren que usted pertenezca? Qué feo es sentir que no pertenezco. Siento que tal vez no pertenezco incluso con mi familia, no pertenezco en ciertos lugares o estoy en lugares donde siento que no pertenezco, pero ahora pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Y Pablo utiliza 3 metáforas que son muy comunes en el Nuevo Testamento para describir la iglesia. Pablo dice que nosotros somos el reino de Dios, somos la familia de Dios y somos el templo de Dios. El reino de Dios, la familia de Dios y el templo de Dios. Y buen trabajo con mis diapositivas. Así van bien conmigo, siento yo. Entonces, excelente. Gracias por eso. Muy bien. Entonces, primera metáfora que se utiliza es el reino de Dios. Los gentiles eran extranjeros, estaban alejados, sin derechos, pero ahora Pablo dice que somos conciudadanos con los santos. En este contexto en particular se está refiriendo a los judíos, porque en el Antiguo Testamento se refieren a Israel como la nación santa. Y ahora dice: nosotros somos conciudadanos de los santos, del pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento. Y es muy interesante porque la palabra que Pablo utiliza acá es la misma palabra que se utilizaría para describir la ciudadanía romana, que es por eso que tengo esa imagen ahí. Y la ciudadanía romana, en el momento en que Pablo escribe, sería más o menos equivalente a la ciudadanía americana al día de hoy. Es algo que todos quieren tener, todos quieren ser
ciudadanos romanos, porque los ciudadanos romanos tienen derechos, pueden tener propiedad privada, pueden votar en diferentes elecciones, no los pueden crucificar, tienen derecho a juicio. Ser ciudadano romano automáticamente le concede a la persona un estatus muy privilegiado. Hay una ocasión, porque Pablo es ciudadano romano, hay una ocasión que se narra en el libro de Hechos, en donde Pablo está conversando con un oficial romano y en esencia le están planificando matarlo. Y Pablo dice, espérense muchachos, tengo derechos, soy ciudadano romano. Y el encargado, el capitán, el oficial romano, el oficial del ejército romano le dice, ¿tú sos ciudadano romano? Y Pablo dice, sí, desde mi nacimiento. Y aquel dice, yo la compré, porque se puede comprar dinero, puede comprar cualquier cosa. Estoy seguro que usted podría comprar incluso la ciudadanía americana si tuviera suficiente. En esencia, esa es una green card, ¿no? Y le dice, yo la compré. Y Pablo dice, pero yo soy de nacimiento. Entonces, ser ciudadano romano era de mucho orgullo. Pero aquí Pablo dice, nosotros tenemos otra ciudadanía, que es aún más importante. No es un reino humano o geográfico, es el reino sobre el cual el mismo Dios reina y derrama sus bendiciones sobre su pueblo. Y Pablo se regocija más en esa ciudadanía que en la ciudadanía romana. Mire, está bien estar orgulloso del lugar en donde venimos o soy puro chivo, excelente. Está bien, obviamente, estar orgulloso de ser de Guatemala, buenísimo. Pero hay muchas personas que quisieran, es que yo por mi apellido, yo debería haber sido español. Dice, está bueno, y yo quisiera vivir del otro lado del charco. O dicen, yo quisiera irme para Estados Unidos. Yo quisiera ser ciudadano americano, quisiera tener mis papeles, quisiera poder vivir en Estados Unidos. Buenísimo. Pero le voy a decir algo, usted y yo tenemos algo que es mucho mejor que cualquier ciudadanía humana. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y siempre debemos mantener eso en perspectiva. Porque todo tipo de cosas pueden pasar en nuestros países. Pero ser ciudadano del reino de los cielos, eso es fabuloso. Entonces tenemos la ciudadanía del cielo. Luego, Pablo dice que somos la familia de Dios. Pertenecer a un reino es una cosa, pertenecer a una familia es otra cosa. Entonces, si se dan cuenta, Pablo comienza muy grande. Dice, primero somos el reino, en otras palabras somos un país. Pero luego dice, somos parte de una familia. Pertenecer a una familia es otra cosa porque es una relación mucho más íntima y personal. Acá somos más o menos 18 millones de guatemaltecos. Y todos nosotros pues tenemos ciertas cosas en común y tenemos ciertos aspectos culturales y tenemos ciertas cosas que nos unen y de alguna manera sentimos que tenemos como que ciertos derechos y obligaciones con las demás personas con las cuales vivimos en la sociedad, pero realmente no interactuamos con las demás personas. Usted pasa enfrente de un montón de otros guatemaltecos todos los días y no nos hablamos. Usualmente es en el extranjero, que es así como, vos sos chapín, esperaron que Guatemala ni nos hablaríamos, ¿va? Pero estando allá, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad en Estados Unidos y me dijeron que había otro guatemalteco en la universidad. Yo estaba tan emocionado porque yo quería conocer a este guatemalteco. Y me recuerdo que un día estábamos en la cafetería, en la universidad tenía un internado, eran como 3,000, 4,000 estudiantes en el internado. Y entonces estábamos en la cafetería y de repente yo volteé a ver y vi a una persona más o menos de la altura de nosotros los guatemaltecos, que en Estados Unidos sí se miraba como un gran contraste, ¿verdad? Porque todos eran y andaba abrazando a medio mundo y americano que se le ponía enfrente, se le colgaba y lo abrazaba y todo. Y yo dije, ese tiene que ser guatemalteco. Tiene que ser guatemalteco por su amabilidad, por ser tan efusivo, porque la cultura americana es muy diferente, es hola. En cambio aquel se andaba ahí abrazo y todo. Y entonces me le acerqué y le hablé en español. Le dije, ¿hablas español? Sí, me dijo, ¿vos sos de Guatemala? ¿Ve? Sí, ¿cómo supiste? El espíritu me lo reveló. Pero, y tan chilero que es encontrar a otro guatemalteco en el extranjero. Pero la relación con la familia es una relación mucho más íntima y personal. Yo tengo tal vez ciertos derechos y obligaciones con los miembros de mi sociedad, pero yo definitivamente tengo ciertas obligaciones con los miembros de mi familia. Y Pablo dice, nosotros no solamente somos ciudadanos del mismo reino, somos miembros de la misma familia. Todos tenemos el mismo Padre. Eso es algo
tan maravilloso. Nos encanta pensar en Dios nuestro Padre. No nos gusta tanto pensar en los demás como nuestros hermanos. Nos encanta decir, bendito sea el Dios y Padre nuestro, aleluya, Abba Padre. Ay, juelas, pero ¿sabes qué significa? Que aquel también, ay, juelas. Entonces aquel también es mi hermano. Por eso esa es la razón por la cual nosotros le decimos a los demás cristianos hermanos. Esa es realmente la razón. Yo sé que ahora lo usamos como una excusa cuando no nos recordamos del nombre de la persona. Hermano, brother, mucho gusto. Pero realmente lo que estamos diciendo es, vos y yo somos miembros de la misma familia. Y acá en este pasaje el énfasis no está en la paternidad de Dios. Aquí Pablo no está tan interesado en hablar de Dios nuestro Padre, está ahí más interesado en hablar de los demás como nuestros hermanos. Si tenemos un mismo Padre, significa que todos somos hermanos y por lo tanto significa que debemos actuar de esa manera. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En Efesios 2 dice que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. En otras palabras, yo estoy sentado en lugares celestiales. A la par mía está Cristo Jesús. Pero a la par mía está el otro hermano también. Comparte exactamente el mismo estatus, el mismo privilegio. Él también fue adoptado. Entonces yo no tengo derecho de despreciarlo o menospreciarlo. No tengo derecho a tratarlo mal. Tengo obligaciones hacia él. Es mi hermano. También compartimos y todos compartimos las bendiciones de haber sido adoptados como parte de la familia de Dios. Por eso es que en el cristianismo, en la iglesia, no puede haber ningún espacio nunca para ningún tipo de racismo, discriminación racial, pero tampoco podría haber espacio para algún tipo de división o diferencia entre los mismos cristianos. Simplemente no puede existir. Somos parte del mismo reino. O sea, ya no es mi tribu y tu tribu, mi ciudad y tu ciudad, mi color de piel, tu color de piel, mi apellido, tu apellido. También somos parte de la misma familia. Y por último, la tercera metáfora que Pablo utiliza es que ahora somos un templo. Somos un templo. Pablo comienza hablando acerca del templo, porque Pablo dice que Cristo derriba la pared intermedia, la barrera que nos separaba. El templo siempre ha sido el centro de la identidad de Israel como pueblo de Dios. ¿Cómo sabía Israel que eran el pueblo de Dios? Fácil, tenían el templo. ¿Y dónde vivía Dios? Vivía en el templo. Pero ahora Dios tiene un nuevo pueblo. Hay un nuevo pueblo. Y por lo tanto, tiene que haber un nuevo templo. Nuevo pueblo, nuevo templo. Pero este templo no podía ser un lugar geográfico, porque el pueblo de Dios no estaba limitado a un lugar geográfico. Se ponía el templo en Jerusalén, porque Jerusalén era la capital de Israel. Entonces, y era el Dios de Israel. Ahora no era el Dios solamente de Israel, ahora es de toda gente y etnia y tribu y nación. Entonces, el templo no puede estar en un lugar geográfico. Entonces, lo que Pablo hace es de que describe el fundamento, la piedra angular, la estructura, su coherencia, su crecimiento y su función. Solo quiero notar un par de cosas acá. Muy interesante, todos pensaríamos, yo lo pensé. Sería lógico decir, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. No es lo que Pablo dice. Pablo dice que Cristo es la piedra angular. El fundamento, dice Pablo, son los apóstoles y profetas. Está hablando acerca de los apóstoles originales, de los 12 discípulos de Jesús, quienes tenían la misma autoridad para hablar con las mismas palabras de Jesús y cuya enseñanza era inspirada directamente por Dios. Yo solo quiero tal vez abrir un pequeño paréntesis para aclarar algo. ¿Estoy diciendo entonces que los apóstoles no existen hoy día? No, los apóstoles sí existen hoy día. Necesitamos de los 5 dones ministeriales y vamos a hablar de eso porque eso está en Efesios. Entonces, ¿los apóstoles existen hoy día? Sí, existen hoy día. ¿El apóstol es igual al apóstol Pablo? No. ¿Y de dónde sacamos esa diferencia? Del Nuevo Testamento. Hay otro día les puedo mostrar cómo el Nuevo Testamento sí hace diferencia entre apóstoles y apóstoles y hace diferencia entre profetas y profetas. Pero en este momento no estamos hablando de apóstoles, estamos hablando de los apóstoles, de los que enseñaban directamente de parte de Jesús. Y Pablo dice, ese es el fundamento. Y el fundamento usted lo pone una vez y usted nunca lo vuelve a poner y no lo toca. Por lo tanto, la iglesia no tiene la responsabilidad de inventar cosas nuevas que enseñar. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar fielmente lo que nosotros hemos sido enseñados desde hace 2000 años.
Nosotros no estamos acá para decir, ahora qué más hablamos y ahora qué más podemos. No, estamos acá para construir sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, los que hablaban directamente de parte de Jesús. Luego dice, Cristo es la piedra angular. La piedra angular era lo que ayudaba a mantener el templo de pie. Pero es interesante, la piedra angular también mantenía el templo alineado. Se ponía el fundamento, pero luego hay que empezar a construir. Y hay algunos de nosotros que nos cuesta ni siquiera dibujar una línea recta, sin regla. ¿Cómo cuesta? Uno empieza así, ya agarró para arriba o para abajo. La piedra angular mantenía el templo alineado y ayudaba al templo a crecer. Y mantenía unidas las diferentes partes del templo. Entonces, el fundamento son los apóstoles y los profetas, en esencia los escritos del Nuevo Testamento. La piedra angular, lo que mantiene unida la iglesia, el que mantiene alineada la iglesia, es Cristo. Si la iglesia no está relacionada con Cristo, la unidad se desintegrará. Por eso es de que la razón o el fundamento de la unidad tiene que ser Jesús. En otras palabras, nosotros no podemos estar unidos. Aquí está el club de fans del pastor Josh. No, equivocado. La unidad no puede estar alrededor de una persona. La unidad no puede estar alrededor de casa de salvación, los rojos somos los mejores. No puede ser nada respecto a eso. La unidad tiene que ser alrededor de Cristo. La iglesia, como iglesia universal y como iglesia individual, tiene que estar construida sobre Cristo. Cristo es lo que nos da nuestra identidad y nuestra unidad. Y dice finalmente que Cristo es la piedra angular y nosotros, dice, somos piedras individuales. En otras palabras, nosotros estamos siendo edificados juntamente con Cristo. No sé si vieron esto, pero los gentiles pasan de estar excluidos totalmente del templo, ahora son una parte vital del templo. Ahora Pablo dice, sin ustedes no hay templo. Ustedes son una parte integral del templo. Necesitamos el fundamento, necesitamos la piedra angular, pero también necesitamos las piedras que edifican el templo. Y el propósito de este nuevo templo era el mismo que los antiguos. ¿Cuál era el propósito del templo en el Antiguo Testamento? Albergar la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó en el tabernáculo, eso fue lo que pasó en el templo de Salomón, pero no pasó en el templo de Herodes. La gloria de Dios no habitó en el templo de Herodes, porque Dios se había mudado a un nuevo templo, que somos nosotros. Por eso dice que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Dios vive en nosotros, en el Espíritu. Y la gloria que se manifestó en el templo de Salomón también se manifiesta sobre nosotros. Pablo está escribiendo esto a los efesios. Recuerden que en Éfeso estaba el magnífico templo de Artemisa. Grande es Diana de los Efesios, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Está escribiendo esto mientras el templo de Jerusalén también está de pie. Pero Pablo dice, esos 2 templos son absolutamente irrelevantes. Esos templos son poco importantes. Ahora Dios habitaba en el nuevo templo, no hecho con manos, sino constituido de gente de todas las naciones de la tierra. Y bueno, así termina Efesios 2.